recorrido de la revolución en Chiapas, entre otros. Ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos la Rosa de la Paz del Ministerio de Cultura de la República de Guatemala. En 2005, el primer lugar nacional en historiografía. 2007, la presidenta internacional Tepuz Tlacuiloyi en 2007. Reconocimiento nacional del Club de Periodistas Primera Plana. Ha sido distinguido en diferentes municipios de la República Mexicana y de Guatemala. Y yo Medalla al Mérito justo lo Ciudadano por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. los días veo a Su mi gracia primo. está registrada en el Catálogo Bibliográfico de la Literatura en México, del Ay, Instituto todo Nacional de por Literatura y en la Enciclopedia de la Literatura en México de la Fundación para las Letras Mexicanas. Fue director general del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura y actualmente es jefe de la División de Administración de Documentos del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde tiene a su cargo el archivo histórico. Su obra ha sido base para la enseñanza-aprendizaje de niños y jóvenes chiapanecos para su formación en historia y cultura. Un aplauso, por favor, para Marco Antonio Orozco. Muchas gracias, Jorge, gracias por la invitación. Realmente estoy Jorge. muy contento de estar en la Secretaría de Cultura y sobre todo abordando este tema tan importante, no solamente para los chiapanecos, para México en particular. Agradezco a los que nos están viendo en las redes sociales, a los que están en forma presencial, los compañeros Liz, Tami Duvalier, Javier, Alan, Está en Facebook. Y pues realmente es un tema muy importante. ¿Te lo mandé? Que desafortunadamente pues Yo es muy te di el poco conocido en México No, pero en es general. Y Por eso te esto pues es producto de la centralización también que existe. No solamente hay centralización en la vida política nacional, en el aspecto económico, sino también en el aspecto cultural, de las artes y sobre todo en la historia, ¿no? Generalmente estudiamos la historia de manera muy superficial y una historia nacional construida a base de hechos generales que no necesariamente representan a todo lo que sucede en el país, ¿no? Realmente son muchas historias, a través de todas las historias se va construyendo una historia nacional. Entonces, ese es un poco el papel de los cronistas, de estudiar, investigar, difundir, proyectar esos hechos que son muy importantes, que se deben de conocer. Y esto a pesar de que el proceso del que vamos a hablar hoy, que viene desde la independencia a la Federación de Chiapas a México, y es un proceso de larga duración. Esto quiere decir que no de la noche a la mañana, un 14 de septiembre de 1824, ya se dio la proclamación del acta solemne de la Federación de Chiapas a México, ¿no? Esto trae toda una historia, que es lo que vamos a comentar ahorita, porque es necesario comprender cómo se va formando el Estado mexicano. Podemos ubicarnos desde que Chiapas, la provincia de Chiapas perteneció en su mayor parte a la Capitanía General de Guatemala y al igual que otras provincias de Centroamérica, pues estaba muy desatendida, ¿no? El proceso de centralización también se daba mucho en Guatemala y pues había un descontento generalizado en la provincia. Marco, déjame interrumpirte aquí porque justamente son las cosas que creo que eran como derrumbando mitos. Exactamente. Eso, porque hay muchos mitos. Sí. A ver, yo digo, no sé si es cierto, porque te digo que hay muchas informaciones, que México llegaba hasta Nicaragua, o sea, y después, pero también sé que la Capitanía de Guatemala era parte de México. O sea, ¿México hasta dónde llegaba? Antes bueno, no era México, era la Nueva España, ¿no? La Nueva España efectivamente era un territorio muy extenso, no solamente lo que hoy conocemos como México, sino llegaba hasta Nicaragua, colindaba con bueno, y toda la parte de Texas, las Californias, Florida, toda la parte que pues, nos arrebató de los Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, la Capitanía General de Guatemala o el Reino de Guatemala pertenecía a su vez a la Nueva España. Sin embargo, tenía un estatus, digamos, si no autónomo, sí cierta libertad y había una regionalización. Dentro de esa regionalización, la provincia de Chiapas, al igual que lo que hoy conocemos como El Salvador, Nicaragua,
pertenecían a la Capitanía General de Guatemala. ¿Belice también estaba ahí? También Belice, antes, obviamente, después se vuelve una colonia inglesa, pero estaba centralizado pues el poder en Guatemala, en lo político y lo administrativo. En lo religioso se pertenecía al obispado de Tlaxcala en un inicio y posteriormente a Guatemala, pero antes de que se independizara políticamente, se independiza en términos religiosos. Ya se instaura una diócesis en Ciudad Real, que hoy es San Cristóbal de las Casas. Y esto es comprensible porque en esos momentos la iglesia pues, tenía un papel fundamental en los procesos políticos y administrativos, ¿no? De hecho, quienes van a impulsar la independencia son clérigos, al igual que en México, Miguel Hidalgo, Morelos, allá inició primero José de San Martín, que fue el obispo, pero él fallece en enero de 1821 y lo continúa Fray Matías de Córdoba, que es el más visible, ¿no? Pero el que realmente es el ideólogo, el que inició todo, fue San Martín, y después Fray Juan de Perrote, Ignacio de Barnoya, Luciano Figueroa, son otros clérigos que son los que van a impulsar esta separación, ¿no? Tanto de España como de Guatemala y incorporarse al Imperio de Iturbide. Estamos hablando que son dos incorporaciones que tuvo la provincia de Chiapas, porque luego se confunden, ¿no? En 1821 la provincia de Chiapas se incorpora al Imperio de Iturbide, ¿sí? Al abdicar Iturbide en 1823, la provincia de Chiapas queda independiente y es un estado independiente, sin pertenecer ni a Guatemala ni a México. ¿Qué año es ese? No. 1823. 1823. Fue un estado independiente. En ese tiempo el ministro de Relaciones Exteriores era Lucas Alamán, que había regresado después de que Iturbide abdicó, y él le ordenó al general Vicente Filisola que fuera a la provincia de Chiapas a disolver la Junta Suprema Provisional, que era el gobierno autónomo. Entonces Chiapas fue un territorio autónomo un poco más de un año, y llega allá Vicente Filisola a Ciudad Real, disuelve la Junta Provisional, y entonces los chiapanecos se unen y proclaman el Plan de Chiapas Libre en contra de la invasión mexicana, ¿no? Y eso es muy importante porque pues ya se preparaba a defenderse, ¿no? Iba a iniciar la guerra, ¿no? Afortunadamente el Congreso mexicano ordenó que se suspendieran las hostilidades y que se le dejara en plena libertad a los chiapanecos a elegir a quién iban a defender, porque ya se planteaba pues hacer ese plebiscito, que como comentábamos hace rato, es la primera vez que se ejerce la democracia en México, ¿sí? Ahora que estamos hablando de que todos son los procesos democráticos, en Chiapas se dio, ¿sí? Independientemente cómo se haya dado, si quieres luego discutimos eso, porque a veces juzgamos con los ojos de hoy, ¿no? Es que no había una ley electoral, no había un padrón electoral, no había tu credencial elector, pues eran instrumentos que no existían en la época, ¿no? Entonces, que no votaron todos, pues no, votaron por representantes. Pero independientemente de lo que se haya dado, fue un acto democrático, como no sucedió con ningún estado del país. Nosotros tomamos el modelo de los Estados Unidos de América, ¿no? Con lo que plantea Alexis de Tocqueville, como la federación de estados, ¿no? Las 13 colonias forman un estado y ceden su soberanía a un estado central, que son los Estados Unidos de Norteamérica, forman un gobierno federal establecido en un distrito de Columbia, Washington, ¿sí? Igual como aquí, que antes era Distrito Federal. Entonces, y cada estado tenía sus propias leyes, que se uniformaron en una constitución federal
que por eso en Estados Unidos la corrupción es muy pequeña, ¿no? Porque casi todo se resuelve en las legislaciones estatales, pero eso no sucedió aquí en México. Ya bien lo decía Fray Servando Teresa de Mier, que no hay otra forma de federarse, ¿no? Porque aquí fue por decreto, ¿no? El acta constitutiva de la Federación Mexicana, proclamada el 31 de enero de 1824, dice que vamos a adoptar un sistema federal representativo, una república federal representativa, democrática, con la división de poderes, y ya establece todos los estados. ¿No? Ahí aparece ya Chiapas, ¿no? El estado de las Chiapas. Pero fue por decreto. Chiapas fue el único estado que lo hizo mediante un proceso democrático de votación. Y eso no se ha reconocido. No se ha reconocido. Eso es muy importante, como tú lo señalabas. Tú decías en el desayuno Tamaulipas, el que tenemos mensual de que nos juntamos con la comunidad chiapaneca aquí, tú decías una cosa que la verdad me impactó. Dijiste ese día, nos duele muchísimo la pérdida del territorio en manos de Estados Unidos y no reconocemos el gran valor de la votación de la Federación de Chiapas a México. ¿Por qué crees que pasó? Exactamente, es lo que te digo, que desconocemos, ¿no? Siempre lo lamentamos y con mucha razón de que perdimos más de la mitad de nuestro territorio con Estados Unidos, pero pocos conocemos. No se le ha dado la importancia de que México ganó un territorio, y un territorio como lo es Chiapas, que es muy rico en recursos naturales, una historia y una cultura sorprendente, y petróleo, el agua, que es tan importante. Más de la mitad de los recursos hídricos están en el estado de Chiapas. Ahí en el sumidero dicen que hay mucho uranio, en fin, es una producción que gana México, ¿no? Como territorio, y no lo conocemos. Lo deberemos festejar, y no porque lo digamos nosotros, sino que hay un decreto precisamente. Aquí traigo el decreto ya de muchos años, 1934, precisamente cuando Abelardo L. Rodríguez fue presidente de la República. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero el decreto, que es el 14 de febrero debe ser un día de fiesta nacional a celebrarse en todo el país. No se le ha hecho caso, y es lamentable que ahorita que estamos en el bicentenario precisamente de este proceso, pues no hayan festejos en todo el país. Lo único que lo hacemos somos los chiapanecos, que estamos en todos lados, que festejamos, pero debe ser un festejo pues obligatorio para todas las legislaturas en todos los estados, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante que se mencione y que se ejerza, ¿no? Entonces seguimos en la lucha todos los años de insistir en hacerlo, y vamos avanzando, pero muy lentamente. Ojalá y avancemos más en estos años. Marco, también hay otra historia que lamentablemente no se conoce, que es por qué se llama Tuxtla Gutiérrez, que es Joaquín Miguel. Joaquín Miguel está metido en este proceso, ¿no? Claro. Es uno de los grandes impulsores de la Federación de Chiapas a México. ¿Por qué se sabe tan poco de Joaquín Miguel? Mira, antes Tuxtla es Toxtla, lugar de conejos. Cuando llegan los mexicas, pues ven el valle y le nombran Toxtla, ¿no? Después se va Tuxtlán, se va haciendo Tuxtlán, y después se va ya castellanizando y llega a decir Tuxtla. Se le agrega el apellido de Gutiérrez precisamente por Joaquín Miguel Gutiérrez. Fíjate que es interesante también conocer un poco de su historia. Él era un criollo muy acaudalado, que muy joven se rebela y se va a la independencia. Cuando Mariano Matamoros llega a Tonalá el 19 de abril de 1813, él tenía como 16, 17 años y se quiere ir Entonces su papá lo reprime, lo reprende, y luego lo apresan ahí en Tuxtla, ¿no? Años más adelante, ya en 1823, él fue uno de los que encabeza el plan de Chiapas Libre. Es un federalista connotado y se opone a las tropas mexicanas que llegaron a hacer un desastre ahí en Tuxtla, ¿no? Se rebela, toma San Cristóbal, después llega a ser el gobernador
y toda una personalidad, ¿no? Quiero decirte que los únicos tres chiapanecos, habría la reforma durante el porfiriato, se pusieron varias estatuas de héroes mexicanos, ¿no? Sobre todo liberales, y los tres chiapanecos que están ahí es Joaquín Miguel Gutiérrez, Ángel Albino Corzo y Belisario Domínguez. Entonces es otro personaje también muy importante que pues también se le debe dar conocer, ¿no? Falta algo, querido Marco. Yo quise hacer una biografía en algún momento de Joaquín y no hay información en el estado. Chicos me platicaban que los documentos estaban en la Universidad de Texas, que se habían vendido muchos de los documentos de la campana, sobre todo de la que fue director él, que estaban en una Universidad de Texas y poca historiografía quedaba en el estado. Me da mucho la impresión que en Chiapas no hemos, como decíamos esto, a nivel, no solo a nivel nacional, sino en el mismo Chiapas, no se ha comprendido el gran legado de lo que significa ser chiapaneco y no se le ha dado de ahí mismo una gran cobertura a nuestros héroes locales. O sea, de muchos tuxtecos lo decimos, ¿no? La placa de Joaquín está donde están las sombrillas en el Parque Central, cuando necesitaríamos otro lugar para homenajearlo, ¿no? O no sé tú qué piensas ahí. Sí, mira, Joaquín Miguel Gutiérrez fue el que llevó la imprenta a Chiapas la primera, después fue la de Pedro Matías de Córdoba, y era un periódico liberal. ¿Por qué? Porque él fue el que llevó la masonería a Chiapas, ¿no? Entonces, era de ideas liberales. Y ese periódico, precisamente la colección completa está en Texas. Bueno, en Texas hay de todo, ¿no? Ellos, nuestra historia la tienen mejor ellos que nosotros. Ellos compran todos esos archivos, pero están disponibles ya, ¿no? De forma digital. Pero sí, necesitamos conocer más pues a todas estas gentes. Entonces digo que siendo un curioso acaudalado, pues renuncia a todo su fortuna y se va a luchar, ¿no? Sobre todo por sus ideas, ¿no? Liberales. Entonces, hay poco efectivamente. También, desafortunadamente, los archivos fueron destruidos durante la Revolución mexicana, allá la Revolución Mapachista. Lo primero que hacían es llegar y quemar los archivos, ¿no? Entonces, y no solamente en Chiapas, en todos lados, ¿no? Lo mismo hacía Vicente Guerrero, por ejemplo, llegaba a un lugar y quemaba los archivos. ¿Por qué? Porque él era descendencia negra, ¿no? Y en los archivos estaban los títulos de propiedad de los esclavos. Entonces, lo primero que hacía era quemarlo para quemándose ya quedaban libres, ¿no? Entonces, era una práctica muy dada eso, quemar, y ahí se fue mucha parte de la historia, ¿no? Entonces, hay ciertas lagunas que no se pueden completar por falta de esa información, pero sí hay, y sería muy bueno rescatar lo que tengamos, ¿no? Bueno, faltan muchas historias. Una de ellas es también el Soconusco, no muy quería también reconocer esta votación, ¿no? No se sentía tan chapaneco, ¿no? Tardó como en entrar esta, ¿no? Sí, fíjate que el Soconusco tiene una historia muy particular. Miguel de Cervantes de Saavedra, el escritor de Quijote de la Mancha, después de que pierden en la batalla de Lepanto, le pide tres cosas al rey: un empleo ahí en Madrid, en la corte, otro en su pueblo, o que lo nombre gobernador de la rica provincia del Soconusco, ¿no? Entonces, porque el Soconusco, ahí es el lugar del cacao, ahí surgió en Izapa el cacao, y el cacao lo adoptaron, además de que era moneda, lo adoptaron los reyes españoles como bebida de chocolate, y era una bebida de alta alcurnia, y con los reyes, eso era muy preciada, ¿no? Tenía un gobierno propio que dependía directamente de la corona. Entonces había cierta independencia por parte de esto, ¿no? Cuando se da la independencia, obviamente Guatemala tenía mucha influencia. Entonces se obtiene, queda como un territorio independiente, y es hasta 1842, después de que Guatemala las invadía y lo tenía, decidieron unirse a la provincia de Chiapas y a México, ¿no? Y es hasta 1882 cuando ya se firman los tratados, los límites. Ya con Guatemala, no, sí, ya se reconoce como tal, ¿no?
pero tiene una historia propia, ¿no? El segundo. Porque también Comitán tiene un acta de independencia aparte, de federación aparte, ¿no? Ese es otro de los mitos. Fíjate que se dice que el 28 de agosto de 1821 es la independencia de Chiapas. No, es la independencia de Santa María de Comitán, nada más. Más adelante lo van a hacer los pueblos, que es Tuxtla, Chiapa, Tonalá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Constitución de Cádiz, aun cuando se dice que no tuvo efectos, porque pues, Napoleón Bonaparte invade España, sí lo tuvo efectos en virtud de que se crea el Cabildo. El Cabildo ya es una figura política y administrativa capaz de tomar una decisión como tal de declararse independiente. Lo hace Comitán primero, ¿no? Porque ahí Fray Matías de Córdoba pues, influye mucho en que se haga, ¿no? Entonces firma el acta de Cabildo como independencia de Comitán. Después lo van haciendo más pueblos y es más adelante en septiembre cuando ya toda la provincia se declara, ¿no? Otro aspecto importante también que veíamos con varios historiadores en un coloquio, se quebraba mucho la cabeza que por qué Fray Matías de Córdoba no había firmado el acta de independencia, si él era el propulsor. Pues no podía firmar porque él era clérigo. Los documentos antes del Cabildo lo firman nada más las autoridades, los síndicos, ¿no? Y es otra cosa también, Fray Matías de Córdoba hizo un gran papel, pero también no se le reconoce su papel como literato, ¿no? Él hace la fábula esta del rey, perdón, el león, las fábulas del león y el éxito de su empresa, es fabuloso para esa época, ¿no? Y hace un método de escritura para enseñar a escribir, que es el primero de América Latina, ¿no? Entonces tiene un aspecto muy, muy importante. Otra línea que hay que sacar. Otra línea. Pero también hay mucho mito, ¿no? Por ejemplo, se le equipara a Miguel Hidalgo, que dio el grito y que esto, que lo otro. Porque antes así se construía la historia, ¿no? Por imaginación, por falta de eso. Entonces, al igual que México tuvo Miguel Hidalgo, Chiapas también debería tener. Y entonces le dicen no, realmente no hubo guerra, ya no hubo guerra de independencia, fue un acto, una decisión propia. Ya los tratados de Córdoba se habían firmado días antes, entonces ya era inminente la independencia de México, ¿sí? Ya prácticamente Agustín Iturbide ya tenía el control del país, entonces fue un acto oportuno, aunque ya se venía dando, pero declararlo el 28 de agosto y los demás días, para ya cuando el 27 de septiembre entra Agustín Iturbide a la Ciudad de México, pues ya todo se preparaba, ¿no? Estaba bien. Ahorita que dices esto de las leyendas, el doctor Plácido, presidente del Tribunal Federal de Conciliación, también platica de que inventaron una personaje femenino, ¿no? Sí. Para que fuera Sor Juana, ¿no podrías platicar de eso? No, Josefina García. Al igual como tenemos una Josefa Ortiz de Domínguez, que en realidad sí hay pruebas de su existencia, al principio del siglo pasado, siglo XX, se les ocurrió que había que tener un personaje allá en Chiapas, entonces inventaron a doña Josefina García y hasta le hicieron un monumento en Comitán y ahí está. Y entonces en realidad no existió, la inventaron, pero en pláticas que hemos tenido con compañeras feministas, ella defiende, ¿no? Yo le digo, bueno, queda ella como una imagen de la participación de la mujer en la independencia, porque ciertamente sí la hubo, y siempre ha participado la mujer en todos los procesos, ¿no? Pero no estaban visibilizadas, no sabemos sus nombres, no sabemos. Entonces queda como un ícono representando la participación de la mujer, Josefina García. Aunque históricamente no haya existido, pues representa a todas aquellas mujeres que no han sido visibilizadas y que como no hay documentos, pues no sabemos sus nombres, ¿no? Entonces queda como un... Sí, pero por ejemplo, hasta la frase que inventaron, que estaban discutiendo si entraban a la independencia, ¿no? Entonces llega Josefina García y les dice, si ustedes los hombres no toman las armas, nosotras las mujeres vamos a ir a la frontera a combatir, porque ustedes son muy miedosos. Entonces,
En realidad no hubo guerra, no había que ir a combatir nada ni nada. Y en realidad no hubo un debate así, ¿no? Ya estaba dado, ya estaban las condiciones dadas. Entonces queda Josefina García, a pesar de que es una invención, que hay un monumento y está en letras doradas en el Congreso del Estado, ¿sí? Queda como una figura representando a todas aquellas mujeres que no se les visibilizaron en su momento, ¿no? Ahora, Marco, en ese primer momento de la federación, ¿la capital es San Cristóbal? Sí, Ciudad Real. Ciudad Real de la capital. ¿Por qué si Joaquín lo había hecho en Tuxtla? ¿Cómo se la quita? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se...? Hay tres veces que la capital pasa de Ciudad Real a Tuxtla Gutiérrez. En realidad es un pleito con los conservadores, liberales y conservadores. Ciudad Real era conservadora, Tuxtla, Comitán, y los valles centrales liberales, y siempre existía esa pugna, ¿no? Entonces cuando llegaban los liberales querían llevarse la capital, y es hasta 1892 cuando definitivamente se establecen los poderes en Tuxtla Gutiérrez, auspiciado por Emilio Rabasa, que estaba aquí en el gabinete de Porfirio Díaz, y él viendo como un proyecto de desarrollo, ¿no? Si ves, Tuxtla Gutiérrez está ubicada en los valles centrales, es más fácil la comunicación, la integración territorial que Ciudad Real, ¿no? No existía el puente que une Chiapa de Corzo, ¿no? El puente que fue construido en 1909, ¿no? Entonces, ¿Cómo pasaban antes por el río o qué? sí, en Pangas, ¿no? Entonces, por eso las Chiapas, y siempre hubo una integración de Ciudad Real, o sea, San Cristóbal, Comitán, había más comunicación con Guatemala, y Tuxtla del Valle Central es más comunicación con el centro de México a través de Campeche, ¿no? Entonces, y también hay otra situación de que doña Juana Chata, que era muy amiguita de Porfirio Díaz, eh, cuenta ahí las anécdotas que le habló al oído a Porfirio Díaz en Alcoba, que la capital fuera Tuxtla y no. Entonces, Que Juana Chata también debería de tener su fíjate, letras de oro del Congreso. yo lo dudaba, porque no es una decisión de Alcoba, pero ya investigando el personaje de Juana Chata, resulta que era una mujer empresaria muy rica de Tehuantepec, que tenía mucho interés y mucho comercio con Tuxtla, ¿sí? Incluso el tren de Tehuantepec pasaba en su casa, ahí en el patio de su casa, pero no porque no porque ella donó los terrenos para que ahí pasara, ¿no? Entonces una mujer muy influyente que seguramente le ha de haber dicho a Porfirio Díaz, pero que lo concretizó Emilio Rabasa, ¿no? Entonces, siempre cuando empiezas a estudiar y empiezas a ver, hay algo de cierto en ciertas cosas, ¿no? Sí. Que no todo es Sí, ficción. exactamente, ¿no? Fíjate que ahorita es una parte yo te comentaba que hice un texto también del momento actual de lo que está viviendo México, que es esta reforma judicial. Y ahorita una de las personas que en el último posicionamiento de Morena, cuando van a decir sus alegatos, al personaje que se menciona es Emilio Rabasa. El senador por parte de Morena menciona a Emilio Rabasa como una parte que hay que superar de la historia de México. Pero más allá de esta cuestión conservadora es la importancia de Chiapas en México. Belisario Domínguez, el último levantamiento zapatista. O sea, la importancia de Chiapas es trascendental en la historia del país y de la República. Sí, yo añadiría también Ángel Vino Corso. Cuando en la época de la Reforma, prácticamente Benito Juárez estaba ya derrotado, estaba huyendo hacia el norte del país, reconstituyendo a la República, y había nombrado previamente a Ángel Vino Corso como el responsable del federalismo, guardar la Constitución en Chiapas, Tabasco, Campeche, toda la península, ¿no? Y entonces él sostiene el sistema federal,
republicano en Chiapas, va a Tabasco, vence a los franceses y los conservadores de Tabasco, contiene Guatemala y en Tehuantepec. Y, final de cuentas, triunfa en ya sus allegados en Chiapa de Corzo en la batalla del 21 de octubre de 1863. Y a partir de ahí, los franceses y todos los conservadores dejan libre el sureste mexicano. Y es una noticia que le llega a Benito Juárez y lo impulsa, ¿no? A seguir, le da ánimos, ¿no? A seguir luchando, ¿no? Entonces después se restaura la República, ¿no? Entonces también es un personaje muy, muy importante, muy interesante, y sobre todo también otro personaje, pero es colombiano, lo dijo el presidente hace unos días en la mañanera, José María Melo y Ortiz, que fue un soldado de Bolívar, participó precisamente en la liberación de Colombia, Venezuela, Ecuador, y cuando triunfa lo manda a estudiar a Prusia, que era la escuela de guerra más importante en esos momentos, y llega a ser muy connotado y llega a ser presidente de Colombia, liberal. Y llegan los conservadores, lo persiguen, tratan de matarlo, él huye, va huyendo por todo Centroamérica, llega a Chiapas, porque antes le había escrito a Benito Juárez que quería incorporarse al ejército mexicano y apoyarlo aquí a Benito Juárez, ¿no? Entonces llega a Chiapas y se lo encarga a Ángel Albino Corzo, y como era un gran estratega militar, forma la Guardia Nacional. La primera Guardia Nacional en México se forma en Chiapas por Ángel Albino Corzo y los entrena José María Melo y Ortiz con esas técnicas. Estos chiapanecos que eran ciudadanos, pues, los entrenaron y van a ser los que vencen a los franceses en 1863 y van a ser los que vienen aquí a la batalla de Puebla Es muy famoso ese regimiento, ¿verdad? Sí, el regimiento de los Chiapas. Entonces, que llegan después del 5 de mayo, pero la guerra continúa. Claro, de hecho viene que es el sitio más fuerte, que es un año después. Que es un año después. Tuvieron un gran papel, que también hace falta investigarlo eso. ¿Por qué le dan el honor de trasladar el cadáver de Ignacio Zaragoza cuando muere de tifoidea? Muere, te traslada el cadáver de Puebla a la Ciudad de México. El batallón Chiapas lo escolta, ¿no? Y ahí va Pantaleón Domínguez, que después llega a ser gobernador y se conoce con Porfirio Díaz. Y bueno, otros también son Miguel Utrilla, Salvador Urbina, todos ellos que van a vencer a los franceses. Pues bien, trae un hijo y se casa con la hija de Ángel Albino Corzo, contrae matrimonio, y es el primer matrimonio civil. Recuerda las leyes de reforma, ¿no? Antes se casaban por la iglesia. Desafortunadamente fue sorprendido y lo matan en Juncaná, ahí por la Trinitaria, y sus restos estaban desaparecidos. Entonces, uno de los compromisos del presidente López Obrador es devolver los restos a Colombia. Actualmente lo están buscando ya con tecnología muy sofisticada, satelital, pruebas de ADN y todo eso. Yo estuve participando, fui ahí con la comunidad para apoyar a esto. Entonces yo creo que ahora sí lo van a encontrar. Y es un gran personaje que fue presidente de Colombia y que hizo un gran papel aquí, ¿no? Entonces, son todas esas grandes historias que hay que difundirlas, ¿no? Déjame decir una que también estábamos platicando hace ratito me decías que había sido tu amigo Jan de Vos. Fíjate que una vez cuando estaba el gobierno de Evo Morales, cuando le dan el golpe de estado, está siendo periodista, el Oppenheimer, el de Miami, y entrevistando al secretario de Relaciones Exteriores boliviano, le dice, ¿cuál es que antes nosotros vivíamos 300 años, ¿no? Y Andrés Obrador, para burlarse, ¿cómo? ¿Te escuché ya en 300 años? Y le contesta Monsi, ¿no? Estaba Carlos Monsi, y le dice, bueno, si tú piensas que en la Biblia hay personajes que vivieron 500 años, no sé por qué a él le dices que no, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Por lo que estábamos platicando de los Chiapas en el cañón del Sumidero, de esta leyenda fabulosa
que han intentado golpear, ¿no? Diciendo que es falsa, no sé qué, esto de la dignidad del suicidio, pero igual yo te diría, pues entonces también habría que decir que lo que sucede en Numancia, que lo platica también Cervantes de Saavedra, que es de que se suicidan ante el asedio romano, ¿no? Ante Escipión el africano, también esta comunidad hispana se suicida antes de dejar que tomen. ¿Por qué desmitificar algo que es tan nuestro y que nos da tanta dignidad y tanto orgullo? Mira, él llega hace 30 años, es historiador belga, jesuita, a investigar la historia de Chiapas con un gran presupuesto y toda una gran... Trae los archivos de Guatemala y empieza a estudiar. Efectivamente, no encuentra nada, ningún testimonio, de donde diga la veracidad de esa leyenda, ¿no? Y en Palacio de Gobierno, en el auditorio, él expone todas sus investigaciones, y una de las cosas que dice es: la batalla del Sumidero no existió, porque no. Y todo el mundo le aplaudió por ser allá de voz, ¿no? Menos el doctor Fernán Pavía, un médico que después se metió mucho en la historia, que vive, gracias a Dios, tiene 102 años, que puede descansar ya de voz. Entonces, empieza a estudiar todos los relatos que escribieron los cronistas, pero también hace una investigación antropológica y arqueológica. Cuando se hace la presa Chipacé, hay un programa de salvamento por parte del INA y empiezan a estudiar todas las zonas arqueológicas. Y hace varias visitas físicas a los lugares, y encuentra un lugar que está a la entrada del Cañón Sumidero, por el puente, a unos 200, 300 metros. Hay un lugar que él le llamó Macuil Xochitepeque, en donde coincide con todas las crónicas, y él dice que ahí fue. Entonces, yo investigando también, y con él, llegamos a la conclusión de que quienes se aventaron ahí fue la élite, no los gobernantes del pueblo, ¿no? El pueblo, pues, fue sometido y pues no se iba a sacrificar. Los que perdían sus privilegios eran las élites, ¿no? Los gobernantes, los sacerdotes, se refugiaron ahí porque era un adoratorio del agua, el dios Matobe, que es el dios del agua de los Chiapas, ¿no? Se refugiaron ahí, los atacaron los conquistadores, al verse ya perdidos, pues se desbarrancaron. La leyenda dice que se fue todo el pueblo Chiapa hasta allá al último, hasta el lugar más alto, y ahí hay una placa de leyenda y ¡pum! Entonces, en todas las leyendas hay algo de realidad. Años después, ya platicando con Jan de Vos, dijo: sí, efectivamente, y pues era un personaje muy serio. Usted reconoce pues, que también en su momento no tuvo las fuentes o no tuvo y lo reconoció, sí, porque pues es un serio, honesto, y dice: sí, tiene razón, pudo haber sucedido, yo no lo vi eso en su momento. Incluso los últimos escritos de Jan de Vos ya son más reflexivos, más, ¿no? Entonces, siempre se recuerda esa batalla, y es que los chiapas sí eran muy belicosos, dice Bernal Díaz del Castillo, ni los mexicas los pudieron señorear, ¿no? Entonces, y actualmente el pueblo de Chiapas, tú conoces, son traen esa sangre de los chiapas, ¿no? Ríos, ¿no? Entonces, muy bonita la historia, ¿no? Algo ya para que la gente te pueda preguntar, yo quiero hablar de dos cosas. La verdad es que estoy muy emocionado, me llena de mucho orgullo estar tocando este tema, de lo mucho que amo a Chiapas, de lo mucho que significa en mí. Mis hijos son allá, mi mamá es de allá, yo he vivido muchos años allá, me siento chiapaneco, y ¿por qué no? Sí soy. Pero quisiera ver que me platicaras de dos cosas, Marco, para la gente que nos está viendo, que nos platiques del pañuelo rojo, de esta misión de exploración en el Cañón del Sumidero, que también me parece una cosa que la historia no les ha reconocido lo suficiente a estos exploradores chiapanecos. Y la otra, que me encanta, que me fascina, que yo no les digo, tampoco es que yo sea gran historiador, pero no he escuchado en otro lugar,
cuando te platican los chapacorseños de la batalla que se da y que te lo dicen hasta como en murmullo, de que fueron apoyados por los duendes de Chiapa, que tiene un nombre muy peculiar, pero hasta como te lo dicen como en secreto, como para que eso no se sepa, ¿no? Así como, me gustaría que porque las dos son mágicas. Me encantaría que nos platicaras para la gente que nos está viendo a través de las redes. Bueno, es el grupo Pañuelo Rojo. El Cañón del Sumidero, para los que lo conocen, pues saben muy bien de lo que estamos hablando. Para los que no lo conocen, es una falla geológica de hace millones de años que atraviesa el río Grijalva, unas paredes enormes, más de 1200 metros de altura, y no se había explorado. Había varios intentos, incluso de Estados Unidos, franceses, National Geographic, todos habían tratado de intentar bajar y conquistar. Bueno, se le llama conquista, ¿no? Pero es reconocerlo, ¿no? Y no habían fracasado. Entonces surgió un grupo de estudiantes prácticamente jóvenes, intrépidos, que, que decidieron bajar y se pusieron un pañuelo rojo y lo hicieron, ¿no? Ya fallecieron desafortunadamente la mayoría, y pues es un acto pues heroico, exploratorio también que debe darse ¿De a dónde, a dónde conocer. llegan ellos? O sea, ¿cuál es el trayecto? No exactamente donde está el mirador, sino un poquito antes, y sobre todo para bajar, que es extremadamente difícil, y sobre todo sin los equipos, ¿no?, adecuados que hoy se tienen o que traía National Geographic, ¿no? Entonces ellos logran bajar y pues toda una odisea, ¿no? La otra es de Chepa de Corzo. Efectivamente se dice que hay unos seres azules que están debajo de la pochota y que son los que salen, y incluso la leyenda dice que fueron los que apoyaron también cuando los conservadores, apoyados por los franceses, venían, y que ellos ayudaron, ¿no? Es una leyenda. Fíjate que yo les decía que había que, históricamente, pues no es comprobable, ¿no?, pero que se puede ficcionar, ¿no? Igual hay, por ejemplo, la mitología griega es fabulosa y se han hecho muchas cosas. Entonces podemos hacer mitología maya, mitología zoque, mitología de los chiapas, y hacer novelas, hacer cuentos, y sí, que están en la voz popular, ¿no? Ellos lo cuentan y te dicen, sí, yo lo vi y todo, y que la pochota pues, se acuesta, o sea, es fabuloso. Son leyendas literariamente de gran contenido, que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Yo se lo decía a muchos jóvenes que vamos a hacer ficción, pero de nuestra mitología. Y lo último que estaba yo platicando con Fanny, y que hay un documental incluso, de que se ha encontrado últimamente, o sea, lo más vanguardista ahorita de la investigación de la prehispanidad, se ha encontrado que las primeras colinas incluso pudieron ser chapanecas de prehispánicos, ¿no? Han encontrado ahí donde están ¿cómo le llaman esto? Donde son como partes como de pantano, que hay unos grandes árboles, que han encontrado como islitas donde han encontrado restos de crustáceos, de que ahí van a cazar, pero dice que mucho antes incluso que el mundo maya. Hay ahorita una línea de investigación vanguardista que pudo haber nacido ahí las civilizaciones de América, ¿no? Sí, ahí un saludo para Fanny, que hizo un papel extraordinario, un trabajo extraordinario al encontrar a la Reina Roja, Otra historia. ¿no? Otra historia también, ¿no? Y que también hace visible pues la mujer en la época maya, ¿no?, que no es imperio, son ciudades-estado, ¿no? Pero hay una investigación de John Clark y Michael Blake, en donde dicen que pues la cuna de civilización está ahí por el Soconusco, ¿no? Cuestionan manglares, sí, cuestionan los concheros, cuestionan la teoría de la cultura madre, que es la olmeca, ¿no? Porque no hay una lengua olmeca, y el principal rasgo distintivo de una cultura es la lengua. Entonces, más bien que fue un estilo arquitectónico y que son protozoques, ¿no? Y que ahí está la primera, encontraron una construcción en donde se ve que ya había una organización política caciquil, ¿no? Y que los primeros sembradíos del maíz están ahí, y hay toda
toda una corriente de investigación ahí arqueológica que no sé si se haya continuado, pero que sí protagoniza a los zoques como una gran cultura o la cultura madre, ¿no? Y que no estaba previsto porque formamos aquí, por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología, no hay una sala zoque, hay sala maya, hay sala mexica, sala mixteca, hay una sala olmeca incluso, ¿no? Entonces son misterios que todavía están por develarse, ¿no? Pero nuevas luces que van surgiendo, ¿no? Al igual como lo que antes se creía que había un imperio maya y todo, y se desmitifica porque pues eran ciudades-estado que estaban en continuas guerras entre ellos, ¿no? En Toniná vas al Museo de Sitio y encuentras decapitados, encuentras esclavos, ¿no? Las mismas murales de Bonampak, son ciudades en guerra, ¿no? Y por eso desaparecen. Yo pienso que por eso desaparecen, ¿no? No porque hayan venido extraterrestres o porque haya habido un ecocidio ecológico, ¿no? Otra cosa que decía. Pues estaban acostumbrados a convivir con la naturaleza, lo están todavía, entonces eran ciudades de 4.000, 5.000, o sea, no es una sobrepoblación capaz de acabar con la selva, ¿no? Entonces, más bien fueron las guerras entre... Y como vuelvo a señalar, el conocimiento los mayas sabían mucho de astronomía, de religión, de numeración y todo eso, pero estaba concentrado en las élites, ¿no? Al morir las élites, pues se muere el conocimiento, ¿no? Entonces por eso abandonan en la parte clásica, abandonan Palenque, Onampactos y emigran hacia la península de Yucatán, ¿no? Entonces ahí, y fíjate que también acá, no sé cuándo se da, es otro de los temas de investigar, pero vas a Cacastla, aquí en Tlaxcala, y ves prácticamente que es una ciudad maya, ¿no? Murales, juego de pelota, todas esas características. En fin, hay mucho. Pero antes el término anexión, que siempre me ha preocupado. Con el que comenzamos. Sí, con el que comenzamos. Mira, el término correcto es federación, pero no es solamente cuestión gramatical, cuestión de lenguaje, ¿no? Tienen connotaciones políticas muy específicas, ¿no? Chiapas se integra a un sistema federal, ¿sí? O sea, como un estado más de esta confederación de estados, ¿no? Entonces es un proceso de federación. Si tú ves en los documentos históricos, hay un acta de federación, ¿sí? La primera es el acta de federación mexicana, que es el 31 de enero de 1824, y ya Chiapas se integra a esa federación en la proclama del 14 de septiembre de 1824 y ya aparece en la Constitución, en la primera Constitución Federal. Entonces es federación. Y aquí en este libro yo hago precisamente tres análisis. Un análisis histórico, otro análisis jurídico, administrativo y otro análisis lingüístico. Entonces, el término anexión fue retomado con las primeras colonias chiapanecas que hubo aquí en la Ciudad de México, que invitaban a las fiestas y por ahí, porque estaba reciente todavía lo de la anexión de Texas, ¿no? Que esa sí fue una anexión. Anexión aquí sería como que si México, por vía de las armas, nos hubiera anexado, ¿no? Y yo siempre he dicho que no, Chiapas no es un anexo de México. Tenemos el mismo nivel que todos los demás estados, ¿no? Entonces es una aberración seguir usando eso de red por costumbre, ¿no? Federalización tampoco, porque la palabra federalización, si la buscas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, no existe. Es un término que se empezó a usar con la reforma administrativa, con López Portillo y Miguel de la Madrid, en donde los procesos de educación y de salud se empezaron a centralizar a los estados. Es decir, muchas funciones y presupuesto que ejercía el gobierno federal pasaron a los estados. Entonces, ahí se decía, lo estamos federalizando, vamos a federalizarlo. Pero realmente solamente existe en el glosario de términos administrativos del INAP, pero de ahí no. El término federarse sí viene toda una etimología
desde Roma, ¿no? Desde derecho romano. Y el término mexicanizar tampoco, ¿no? Porque pues, no podemos mexicanizar algo que no. ¿Qué es? Y además apenas si surgía México como, con ese nombre, ¿no? Con ese no existía antes México, ¿no? Y entonces y tampoco es una sola identidad, son muchas identidades múltiples, multiculturales y de todo, ¿no? Entonces no podemos decir que México es uno solo, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir e insistir en que es federación, porque en eso también nos ubica como en otra posición, ¿sí? Y que es cierto que la federación le debe mucho a México, eso es cierto, ¿eh? Yo cuando entré a la maestría en la UNAM puse como hipótesis de investigación el discurso político que siempre decía, México, la federación le debe mucho a Chiapas. Y todo el mundo decía, vamos a ver si es cierto. Y entonces hice un análisis de la inversión pública federal en los 40, cuando ya se empieza a estabilizar la situación en México, la etapa cardenista, y vemos que todo el presupuesto federal enfocado hacia Chiapas era equivalente al mobiliario y equipo de ciudad universitaria que se estaba construyendo en esos momentos. Y muy localizado hacia una zona de irrigación por Tapachula, un mercado en Comitán y pavimentación en Tuxtla Gutiérrez. Entonces, sí, hay una deuda pues, histórica, ¿no? Que hay que reconocerlo. Pero Marco, y lo platico también en mi artículo, pero también después del 94 Chiapas está entre los 3 estados que más dinero recibió la federalización, pero que también una cúpula se dedicó a desaparecer el dinero en sus propios intereses particulares y egoístas y abandonaron al estado en vez de hacerlo crecer, ¿no? También. Ese es otro tema, porque realmente sí llegaron muchos recursos para tratar de pues, mitigar la situación de demanda legítima de los indígenas, ¿no? Pero pues ese dinero nunca llegó a esas manos, ¿no? Entonces, es otro tema también muy grave, que no hay un proyecto de Estado como tal, ¿no? De desarrollar el Estado y que llegue precisamente a donde debe llegar, ¿no? Sí, entonces, ojalá se pueda impulsar y llegar a eso, ¿no? En el manejo de los recursos públicos hay un manoseo increíble, ¿no? Entonces, que no llega precisamente a eso, ¿no? Y es una de las etapas que sí faltan, ¿no? Precisamente provocar que el rezago que hay en Chiapas que existe, pues llegue fundamentalmente hacia la población que lo necesita, ¿no? Eso es fundamental y que se ha perdido ese recurso en manos de otros pocos. Exactamente. Abrimos las preguntas, tienen algunas preguntas aquí para Marco. Sí, mi Javi. Ay, qué complicado. Muchas gracias. Pero, hola, ¿qué tal? Bueno, pues agradecerles siempre estos encuentros que son más como tertulia y me gusta, y más que pregunta es un poco sumarme a esta ahora chapanequidad que tanto urge darle forma y que yo creo que sí habría que partir de esos aportes y que no lo había visto justamente así de que, bueno, perdimos por un lado, pero por otro lado ganamos, ¿no? Y para mí sí es muy importante ahora poder, tal vez con esa conciencia, limar un poco también del otro lado cómo es que se ve eso desde Guatemala y cómo tal vez a partir de la cultura poder borrar esta frontera geopolítica y realmente poder hacer estos intercambios, porque creo que además, o sea,
así como la nación ganó en esa, con más mexicanidad de esta chapanequidad, bueno, también creo que hay cosas de Guatemala que pueden también ser parte de ello, ¿no? Ese intercambio que no se nota mucho, pero que, por ejemplo, la gente de aduanas lo sabe perfectamente, ¿no? Identifica bien a bien quién, porque bueno, somos una misma raza, pero que es como me recuerda a Alemania, ¿no? En Alemania uno identifica muy bien a quienes vienen de la Alemania oriental, en fin, se nota. Entonces, sí creo que sería bueno ya Fábregas, que inventa no solo el término, también chapanequidad, también él siempre le ha interesado culturalmente voltear hacia Centroamérica y que ahora es también política, económica y culturalmente va a ser el polo de desarrollo, pues empezar con estos intercambios a mí me parece así fundamental y que se empiece justamente por ¿qué es esta? Es que esta chapanequidad, yo creo que la gente lo disfruta mucho llegando al territorio porque se siente y no a la vez México. Te sientes en México, pero te sientes aparte. Es un territorio muy distinto, o sea, porque viene de una raíz maya y de una fuerza, de una energía muy distinta. Yo creo que sí sería bueno poder contemplar también, ir de la mano, ¿no? ¿Qué tan guatemaltecos? Es como la relación, perdón que me extienda, la relación de repente que también uno con España, ¿no? De repente, ¿qué tan mexicanos somos los españoles? Los españoles, ¿qué tan mexicanos? Que de repente también lo descubres, ¿no? Culturalmente. O sea, hay lazos ahí que empiezan a verse. Entonces, yo creo que sí sería un poco ver cómo como lo han hecho ustedes a través de la poesía, ¿no? Cómo ahora poder hacerlo, vamos, una animación cultural también, más fuerte, ¿no? Con la raíz, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente cuando estaba el doctor Fábregas, estaba el programa cultural de las fronteras y había un intercambio muy fuerte, ¿no? Y actualmente pues se hace, pero más que como política pública de cultura, pues se hace a través de grupos independientes, intercambio, como tú bien decías, de poetas, de cronistas, música, pero había que impulsar, yo creo que tal vez desde nivel central, una política, que haya apoyos pues para vincular más culturalmente pues a toda Centroamérica, ¿no? México y Centroamérica, eso es fundamental, independientemente de las cuestiones económicas y de todos los problemas que hay ahorita con migración y todo esto, el tema cultural es fundamental y puede ser una puerta para lograr una mejor situación, ¿no? ¿Sí? Siempre estamos acostumbrados a que nos llegan noticias malas, noticias feas, noticias dramáticas, y las noticias culturales, ¿no? Y eso va permeando con las nuevas generaciones, ¿no? Además, a través de la educación, la cultura, puedes ir moldeando otros caminos, como, no los que están ahorita prevaleciendo de la violencia, ¿no? Una filosofía tal vez. Una filosofía, ahora, claro. ¿no? Sí, y tener esto, la historia, pero no, el sentido de la chapanequidad, por ejemplo, yo lo veo como algo muy interesante en el sentido que nos reafirma nuestra identidad, nos va a obligar a reflexionar sobre lo nuestro, pero hay que traducirlo en acciones y que lleguen los beneficios directamente a los creadores, ¿no? Y que esa chapanequidad se integre hacia la mexicanidad y hacia la guatemaltequidad y hacia todas estas, ¿no? Un humanismo centroamericano. Una convivencia, exactamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí se tiene que avanzar mucho. Sí, bueno, hablando precisamente del tema cultural, yo como
pequeño músico, ¿no? Que salgo de allá para venir a estudiar acá, pues sí reconozco que pues casi no, pues se tiene muy olvidado, ¿no? El estado de Chiapas en ese aspecto, en el aspecto cultural y artístico, ¿no? Yo creo que, y conozco a demasiados artistas y escritores, poetas, que bueno, casi no son reconocidos, pues acá, ¿no? Entonces siento que como que a pesar de que Chiapas pertenece a México, como que hay una brecha entre lo que es Chiapas y lo que es México, pues. Entonces, a veces siento que el sur está un poco olvidado, ¿no? Por así decirlo. Yo quisiera preguntarle a usted, como gran poeta y escritor que es, ¿qué piensa acerca, pues, precisamente de esto y qué solución se le podría dar, pues, a los artistas y a promover más que nada la cultura en Chiapas? Porque Chiapas tiene una cultura muy extensa, también tiene artistas muy, muy buenos, o sea, ya se da música, literatura muy, muy, muy buena. Entonces yo quisiera saber qué solución le podría dar usted pues, a esa problemática, ¿no? Sí, precisamente con eso platicábamos, Jorge, hace rato, que hace falta integrar programas, no sé, políticas públicas, gestiones, ¿sí? En donde se puedan conseguir recursos, no solamente recursos públicos, que los debe haber, recursos de gobierno federal, estatal y municipal, los debe de haber para el apoyo a esto, pero también recursos privados, ¿no? Que también se sumen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer proyectos interesantes, proyectos que convenzan no solamente a los creadores, ¿no? Que se integren, ¿no? Que convenzan también a los programas que existen para poderlos traducir, ¿no? La misma Secretaría de Cultura tiene una serie de programas que hay que llenar y hay recursos, ¿no? Entonces, también por parte de los creadores hay que profesionalizarse, saber cómo integrar un proyecto. Hay muchos cursos de gestión cultural, poderlos hacer para integrarlo, ¿no? Y también con las grandes compañías. Yo he buscado apoyo para algunas situaciones culturales y cuando tú los convences te apoyan, es deducible de impuesto, ¿no? Entonces como que necesitamos ese trabajo que, por ejemplo, Javier hace, es muy interesante, está conjuntando muchos grupos culturales y bueno, hay que de eso, todos esos proyectos tal vez haya 100, tal vez 10 puedan prosperar, ¿no? E integrarse, reconocernos como comunidad artística y cultural, respetarnos, apoyarnos, solidarizarnos, fraternizarnos entre nosotros y apoyarnos. Y así haciendo un frente podemos buscar esos apoyos y proyectarnos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, un joven como tú que es músico, está en una función, proyectarte, ahora a través de las redes sociales hay un mundo que hacer, hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en Tuxtla integré lo que es el primer festival cultural del mundo Zoque, con la comunidad Zoque, con el respeto que deben tener las culturas originarias, y fue avanzando, fue jalando, logramos encontrar comunidades Zoques en Guadalajara, en Estados Unidos, aquí en México, en Puebla, y entonces irse dando, son procesos que llevan mucho tiempo, no son fáciles, pero que pueden prosperar, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Juntar la comunidad chiapaneca en la Ciudad de México, debe de solidarizarse, debe ser presente y generar esas propuestas que nos permitan avanzar. Cuesta mucho trabajo, hay que echarle muchas ganas, pero se logran satisfacciones, ¿no? Tú también eres un gran promotor cultural, ¿no? Que es... perdón, tía. Buenas tardes. A mí nada más me resta y quiero felicitar a mi querido paisano Marco Antonio Orozco Suárez por esta gran exposición que nos hizo, esta gran narrativa de nuestro querido Estado y de esta federación que mucha polémica causa siempre. Pero con todo lo que nos ha expuesto, le felicito y ojalá que siga con ese entusiasmo, con esa gran difusión que él siempre da, no nada más a nosotros como chiapanecos, sino él lo difunde a nivel nacional. Pues muchas felicidades, Marco. Muchas gracias.
Marcos, si me permites, quisiera leerte y leerles a ustedes lo que escribí, porque la verdad es que, tú lo sabes, Marco, yo estuve buscando por varios lados que pudiéramos hacer más festividades de aquí en la Ciudad de México, y la verdad es que fue muy difícil, porque como lo que decíamos al principio, si no terminamos de entender la importancia de esta federación, la importancia de contar de manera democrática con Chiapas como Estado, pero la verdad es que no pudimos hacerlo, y entonces hicimos grandes y humildes esfuerzos como este. El martes tenemos a Samuel Mayorga, hemos hecho así como varias... Mañana en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, el evento artístico-cultural, están invitados. Pero yo creo que no solamente porque sea el bicentenario, es una fecha muy oportuna, pero esto hay que seguir, ¿no? O sea, Claro. hay que seguirlo haciendo independientemente de... Incluso se le puede tomar como que este fue el año cero y el que sigue es el primer año, ¿no? Claro, vamos al Congreso de la Unión para que efectivamente se haga efectivo ese decreto y vamos avanzando, ¿no? Creo que si nos juntamos varios entusiastas podemos lograrlo, ¿no? Ya con la nueva administración podemos hacer un programa, ¿no? De qué es lo que significa. Entonces, escribí esto, ¿no? Y espero que te guste y que les gusten. A 200 años de la Federación de Chiapas a México, se dice fácil, se comprende menos, y lamentablemente para la mayoría de los mexicanos esta fecha está pasando inadvertida. Una epopeya tan grande que le da a la nación mexicana una muestra tan importante de generosidad, de orgullo, de nobleza, pero sobre todo una vocación democrática sin precedentes en nuestra historia, que esa es otra de las cosas que hay que subrayar. En momentos trascendentales e históricos como los que estamos viviendo hoy en día en nuestro país, con un movimiento tan relevante como la Cuarta Transformación, y lo que está sucediendo hoy con esta reforma jurídica democrática, que está siendo atacada como en los peores tiempos del oscurantismo y el imperialismo más burdo que amenaza a nuestro país, con amenazas bravuconas y cobardes, que creen que sojuzgarán la voluntad de este pueblo, que por primera vez en años está conduciendo su destino con su propia voluntad, después de estar sometido a los intereses de otros países. De ahí la importancia de recordar estos 200 años de este espíritu democrático, que caracteriza a nuestro país, pero que sobre todo se ve reflejado en la vocación profunda y congruente del gran estado de Chiapas, que al ser el único estado de la federación que mediante un plebiscito decidió incorporarse al naciente estado mexicano. Chiapas ha sido para la nación un ejemplo, un dilema, una inspiración por la resistencia de sus pueblos originarios, un orgullo por sus bellezas naturales, una deuda pendiente por la pobreza y el atraso de muchos de sus habitantes. También ha sido orgullo por todas las expresiones culturales y artísticas que no solo han enganado a nuestro país, sino al género humano. Chiapas, lugar de la última guerrilla del siglo XX. Chiapas, lugar de música y poesía, de dificultad de imaginación, de lugares mágicos más allá de la imaginación, de gastronomía prehispánica, hispánica y actualmente moderna. 200 años de una historia que lamentablemente no terminamos de comprender. Uno de los estados con menos historiografía palpable, con sus archivos históricos fuera del estado y del país. Para conocer sus archivos originales hay que salir a las universidades extranjeras, porque hace tiempo la vendieron. Con un futuro prometedor debido a su pasado misterioso, el maya, que no terminamos de conocer a plenitud, con leyendas, verídicas o no, de ciudades como Palenque o Toniná que se dice no conocemos ni hemos descubierto la mitad de estas míticas ciudades. De ahí lo prometedor, un pasado que se nos continúa ocultando, tanto por razones sociales, económicas, ciertamente también de ignorancia al no verse el potencial turístico que toda esta cultura ofrece para el visitante, tanto local, nacional o extranjero. Quien entienda todo el tesoro que esta zona contiene encontrará la recompensa al final del arco iris. 200 años de ser abusados por una clase política, por una casta social que no se ha cansado de sacar sus recursos naturales, de ningunear su cultura, de querer entrar no solo sus creencias, sino hasta su modo de hablar. Y sin embargo, Chiapas resiste, aguanta, permanece. Con esta nueva política empieza a recorrer el Estado, que está hablando de reivindicación, de chiapaniquidad, de reconocer lo chiapaneco no solo en la marimba, sino en la música milenaria, en el teclado, en el pito y el carrizo, en el pop y en la regional mexicana. La chiapaniquidad tiene la obligación de reconocer todo lo que hace el chiapaneco, el de la frontera, el de la zona norte, el de la frailesca, el de Soconusco, el de la costa, al de los centros y al de los altos. Pero también al chiapaneco de antes, al de Gustavo Montiel, al de Laco Cepeda, al de Sabines, al de Bañuelos, al chiapaneco del pasado, al de hoy, al que se construirá con esta nueva identidad. El futuro de Chiapas está en su glorioso pasado, no solo en los pueblos originarios que ven su mayor auge en el pueblo maya, el zoque y el chiapa, sin demeritar a las otras, sino también en la generación que nos dio identidad ya como pertenecientes a México, la generación de Albino Corzo, Joaquín Miguel Gutiérrez,
el pasado pero tan vivo de la dignidad de Belisario Domínguez, prócer de la República. En ese pasado recala el nacimiento de la chapaniquidad, en enseñarle la grandiosidad de esta tierra a sus nuevas generaciones, para que éstas encuentren el orgullo en los orígenes de su piel, en la peculiaridad de su habla, en sus palabras tan sabrosas y tan nuestras, en sus bailes, en sus cantos, en su ser. Esperemos que en esta nueva era, los chapanecos comprendamos que no somos como una rosa al cosmos, sino que somos el cosmos en sí. Muy bien, bravo. Muchísimas gracias, Marco. Te agradezco. No tienes idea, ya sabes que te aprecio mucho, que te quiero. Gracias, Que igualmente. hemos hecho muchísimas cosas en conjunto, que seguiremos haciendo, que me identifico mucho. Hay que seguir haciendo, hay que seguir. Pocas veces tenemos la oportunidad de platicar estas cosas así, ¿no? Y hay que hacerlo con otros públicos, con otra gente, ¿no? Yo creo que son muy productivos y tenemos que seguir avanzando en esto. Marco, pues te voy a hacer entrega de un muy humilde, pero que para nosotros vale mucho reconocimiento de parte del titular de la Unidad de Administración, licenciado Omar Monroy, de que haya estado con nosotros hoy aquí en la Secretaría de Cultura, que nos haya ayudado para un día tan difícil, de puente, muy difícil, pero que la verdad yo disfruté muchísimo, que va a quedar guardado ahí en nuestras redes sociales para que lo podamos hablar y que sigamos dando mucho de qué hablar en esta conversación. Marco, querido, Muchísimas gracias. permíteme entregarte esto y te agradezco a ti por tu generosidad, por tu tiempo, por tus palabras, por tu amor a Chiapas y por andarlo divulgando en cualquier lugar que estés. Siempre será un honor estar contigo, querido Marco. Muchas gracias. Comunicarse, porque por la depresión que tienen, pues no creo que reciban muchas llamadas de incluso conocidas. Cuando estábamos platicando también. ¿Sí tomaste? Pero no tomaste foto. Cuando estábamos. No, pero está luego. Tomamos uno así, como que estuviéramos. Sí, claro. Sí, para subir. Ajá. Así como platicamos. Platícame, ¿verdad? Platicamos. Es que nos quedamos con el de subir. Sí. No, la verdad es que nos contaba que dieron el día libre. Uy, Sí. ya estaba programado el evento, entonces Sí, Nos avisaron se apenas. fueron. Y ni nos avisaron, nos Sí, enteramos. nos avisaron. Si no se hubiera llenado el auditorio con todas las personas que venían. Pero bueno, muchas gracias. No, eres el tiempo. Oye, ¿tendrás el digital? ¿El cartel? Sí. Sí. Ah, bueno. Sí, te lo paso. No, pues tú. ¿Cómo ves tú? Ah, pues a ver, mucho. ¿Me puedo tomar una foto? Claro que sí. Ah, ya se fue. La vez que le damos. Y sería más. Y estuvo bien así, charla, ¿no? Ajá. Perdón. Ya, porque nos tocan a los tres. Ah, No sé cómo es. ok. No. Esto es aquí. Ahora sí para que te se lo dejo. Pero hermana, pues acá te viene aquí. ¿Sale de la cultura? Sí. Ah, bien. Qué lindo, qué lindo.